Hola amigos y hermanos, decíamos el otro día que equivocarse, el reconocer las sombras y rectificar era de sabios. Hemos rectificado, estamos en proceso de ello. Si no, escuchar el Evangelio, su comentario y demás. Si no lo hacemos, si no lo experimentamos, nos quedamos en nuestros defectos. Pues bien, hermanos y amigos todos, entramos en el 2 de octubre, martes de la semana 26 del tiempo ordinario del año 2018 en el ciclo B de la liturgia de la Iglesia Católica. Y sigue hablando Lucas en el capítulo 9 del 51 al 56. El vídeo es el 306. Vayamos al texto. Cuando se iba cumpliendo el tiempo de ser llevado al cielo, Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén y envió mensajeros por delante. De camino, entraron en una aldea de Samaria para prepararle alojamiento. Pero no lo recibieron porque se dirigía a Jerusalén. Al ver esto, Santiago y Juan, discípulos suyos, le preguntaron: Señor, ¿quieres que mandemos bajar fuego del cielo y acabe con ellos? Él se volvió y les regañó y dijo: no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido a perder a los hombres, sino a salvarlos. Y se marcharon a otra aldea. Palabra del Señor. Otra gran lección de Jesús para que la practiquemos, la llevemos a nuestra experiencia. A lo largo del Evangelio quedan patentes algunos contrastes entre la actitud de Jesús y la de sus discípulos. No pensaban igual, como vimos el día anterior, viendo la importancia entre ellos, quién es el más importante, y los defectos que lleva consigo esa actitud. El más notable es el que gira en torno al sentido de la cruz. Mientras Jesús habla de entrega y entiende su existencia desde esta clave: entrega, generosidad, donación,
Ellos discuten acerca de quién es el más importante. No se han enterado ni papa, nada. Otro contraste es el que se produce entre el fanatismo de los discípulos que buscan imponerse y eliminar a quienes son, a quienes no lo reciben, y la tolerancia del maestro que vive lúcidamente desde la bondad y el deseo de bien, sin límites para todos. No se puede rechazar a ninguno. Y es que cuando somos presa de necesidades inconscientes, nuestra mente nos confunde con facilidad, encerrándonos en comportamientos narcisistas, con los que no buscamos sino sostener nuestra disimulada y temida vulnerabilidad. Es decir, sentimientos y pensamientos caminan en pareja. El miedo, por ejemplo, condiciona nuestro modo de ver. Cuando hay miedo, todo se paraliza. Y también nuestro modo de pensar, quitándonos libertad y haciéndonos adoptar posturas hostiles hacia los otros. Pero no solo eso, sino que además nuestra mente encontrará argumentos para justificar la actitud adoptada. Nos empeñamos en ello. Y claro, surge la hostilidad e incluso la misma agresividad. No son sino disfraces del propio miedo que tenemos. De aquí que hasta que no lo reconozcamos y aceptemos en nosotros, nos resultará imposible gestionarlo adecuadamente. Y cuanto más crezca, más se endurecerá esta agresividad. Esto está claro según la psicología, mirando al hombre, a nosotros. Y es que la mente, por su parte, en un característico mecanismo defensivo y de protección del ego, encontrará razones siempre para justificar nuestro comportamiento y, lo que es más grave, para impedir una mirada limpia sobre lo que nos está ocurriendo. Esto es más grave todavía. Pues de ese modo resultará imposible conectar conscientemente con la bondad que somos plenitud, y con el deseo de bien para todos los seres humanos que también nos constituye.
Resumiendo, es decir, nuestros miedos y necesidades pendientes bloquean el paso al anhelo, al deseo que nos llama a conectar con nuestra identidad y a vivirnos desde ella. ¿Cuál sería la conclusión de todo esto? Que es grave. La conclusión parece evidente en el camino espiritual. Quedará estancado mientras no haya un trabajo psicológico que desatasque los bloqueos que impiden aquella conexión. Dicho de otro modo, para que lo entendamos, la propia sombra no trabajada saboteará gravemente el trabajo espiritual. Y por mucho que recemos y por mucho que reflexionemos, si no cambiamos esta sombra y reconocemos en ella nuestra equivocación, grave es el trabajo espiritual que nos queda. Por lo tanto, vamos de psicología. De ahí la pregunta que tenemos que hacernos hoy de esta situación. Reconozco la necesidad del trabajo psicológico. ¿Cómo lo llevo a cabo? Necesitamos examinarnos de este trabajo psicológico. Si no, no avanzaremos. Nos quedaremos estancados. Pues bien, vista esa situación psicológica, pasemos al relato que es capital en el Evangelio de Lucas. Porque aquí empieza el viaje de Jesús a Jerusalén. El comienzo del relato es redacción de Lucas, pero indica algo muy fuerte, que a veces no nos damos cuenta. Cuando Jesús sabe ya que su vida va a terminar en un conflicto mortal con las autoridades religiosas, decide ir a la capital central donde residen sus autoridades para enfrentarse allí y denunciarles en su cara el daño que están haciendo al pueblo y a la misma religión. Lo que estaba en juego era lo más serio de la vida, y Jesús lo afrontó con tanto atrevimiento y con mucha libertad. Hizo lo que tenía que hacer, ser fiel a la acción del Padre en él. Segundo, para ir de Galilea a Jerusalén había que pasar por Samaria, es normal. Y es llamativo que Lucas presenta a Jesús en buena relación con los samaritanos a lo largo tanto de los Hechos de los Apóstoles como del Evangelio. Como también
lo hace el cuarto Evangelio en Juan 4, del 4 al 42. Sin embargo, aquí Lucas destaca el rechazo de los samaritanos. Y es que los samaritanos eran considerados como herejes por los judíos. Solo creían en el Pentateuco y habían construido un templo para ellos en el monte Garizim, con su propia liturgia. Tercero, y concretando, los discípulos no toleran a los herejes o a los que tienen otras creencias y prácticas religiosas, como son los samaritanos. No soportan verse rechazados y quieren que el cielo arrase a los infieles. Pero lo que Jesús no soporta es a los que se consideran discípulos suyos y quieren unir el Evangelio con la intolerancia religiosa. Pues a juicio de Jesús, Evangelio e intolerancia religiosa son incompatibles. Y es importante tener presente que en esta incompatibilidad se tiene que aplicar a las muchas situaciones que se nos presentan en la vida y que nos dividen, nos alejan a unos de otros y más nos enfrentan a unos contra los otros, sea cual sea el motivo de tal enfrentamiento. Eso es insoportable. Por eso Jesús les amonesta. Y es una espiritualidad no bien orientada la que tenemos todos. Por eso, la primera pregunta iba por esos lares. Reconozco la necesidad del trabajo psicológico. ¿Cómo lo llevo a cabo? Tenemos que examinarnos psicológicamente, porque parece que estamos fuera de órbita. ¿No te parece? Pues piénsalo, reflexiónalo, vamos a pensarlos todos y vamos a rectificar si nos estamos equivocando. Un abrazo, hasta luego.